Buenas noches a todos y todas. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental les da la bienvenida a esta charla bajo el 80 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles. La charla que tenemos programada para hoy tiene como nombre un nuevo reto del sector de agua y saneamiento, la quinta etapa del acueducto metropolitano, con el panelista, el ingeniero Saúl Trejos Bastos. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la grabación la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Saúl Trejos Bastos. Es ingeniero civil egresado de la Universidad de Costa Rica con una maestría en hidráulica de la Universidad de Iowa. Profesor universitario de la UACA, la ULatina, la Universidad de Costa Rica. Fue presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Es consultor nacional e internacional en agua y saneamiento y funcionario de la IA, jefe del Departamento de Optimización de Sistemas, director de Comercial Área Metropolitana, Acueducto Metropolitano, Ingeniería, Programación y Control, subgerente de Ambiente, Investigación y Desarrollo. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Saúl Trejos para que inicie su conferencia. Qué peligroso eso, Carol, porque dicen que yo hablo mucho. Buenas noches, y efectivamente hablo mucho. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Solo vamos aquí a saludarlos un momento. Ahorita apagamos la cámara para que la transmisión no se degrade. En primer lugar, muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles y a la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos por permitirnos comentar un poco sobre este proyecto, que sin duda es un proyecto país y sería el proyecto más grande en la historia del agua potable de Costa Rica, tanto en costo, en tamaño, caudal y en complejidad, como vamos a ver a continuación. Las palabras que les voy a transmitir hoy son a título personal, dado que ya no soy funcionario de AIA, ¿verdad? Quería aclarar eso. Y vamos rápidamente a pasar por unas pocas filminas que nos va a permitir mantener el hilo conductor de la conversación y quedando al final a las órdenes para las consultas que tengan. Sin más, voy a apagar la camarita y vamos a iniciar. Gracias. Vamos a ver qué pasó aquí. Ya. Muy bien. El proyecto lo pueden encontrar con varios nombres. Orosi 2, PAM, que sería Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano, o la quinta etapa del Acueducto Metropolitano, como finalmente fue inscrito a nivel de Mideplan. Y bueno, la primera pregunta es, ¿y por qué quinta etapa? ¿De dónde salieron eso? Entonces vamos a hacer muy brevemente un recuento. Vamos a ver aquí qué pasa. Ok. El acueducto, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados nació ya en los años 61, el famoso SNA de esos tiempos, y vea, lo que hizo fue recoger 8 sistemas municipales, por supuesto desintegrados con todos los problemas del mundo, y noten que la primera etapa, ya de obras grandes, se dio, dijéramos, unos 10 años después. O sea, se creó un instituto, se tiene que organizar, empezar a operar con lo que tuviera, pero noten que en 10 años ya tenían proyectos grandes, diseñados, financiados y en construcción. Ahora duramos mucho más que eso para un proyecto de este tamaño. La Valencia, que son una serie de pozos en el sector de Heredia, el caudal que se puede obtener de esos pozos, ya con los que se han ido perforando en el tiempo, son alrededor de 1000 litros por segundo, que se hacen llegar a la estación de bombeo de La Bruca, y de ahí hay 2 estaciones de bombeo, una a Tibás y otra a lo que llamamos los tanques del sur. Entonces estamos hablando de un proyecto grande, ¿verdad? Y también en ese tiempo se hizo la captación de manantiales en lo que se conoce como Puente Mulas, allá
Bueno, allá ya es difícil decir dónde, porque hay la intersección entre Belén, San Rafael de Alajuela y el otro lado del río Santana. En esa zona, la capacidad también, que se fue incrementando con el tiempo, también es de 1000 litros por segundo. Son dos estaciones, Puente Mulas 1 ahí en esa zona y Puente Mulas 2 por el country. Las dos estaciones todavía a estas épocas más grandes en potencia y en cantidad de agua del país. Entonces vean que la IA en cuestión de 10 años estaba construyendo proyectos por cerca de 2 metros cúbicos por segundo. Tanques de almacenamiento, tuberías de conducción y distribución. Esta, dijéramos, es la primera etapa del acueducto metropolitano desde que la tiene el AIA. La segunda etapa es más bien como al final de los años 70, inicio de los 80. Ahí fue más la optimización del funcionamiento del sistema de distribución, en ese momento en 14 grandes zonas de abastecimiento, y lo que se denominó el plan de emergencia, que eran nuevos pozos que se fueron incorporando, y la captación, por ejemplo, de las fuentes de Potrerillos que se hicieron por bombeo llegar hasta Puente Mulas 1. Aquí ya implica un desarrollo de la institución en cuanto a modelos matemáticos, levantamiento de todas esas tuberías que estaban puestas, que son literalmente miles de kilómetros, y que de muchísimas o la mayoría no se conocían ni siquiera por dónde iban, ni qué diámetros, etcétera. Eran 8 sistemas municipales originales, ¿verdad? Algunos con planos, otros con planos de diseño, etcétera. Eso incluyó levantamiento nocturno de esquina por esquina del acueducto metropolitano, modelos matemáticos, etcétera, para llegar a desarrollar esta segunda etapa. De nuevo, con recursos muy escasos. La tercera etapa, a final de los años 80, de hecho, Orosi 1 inició operaciones en octubre del 87. Es un proyecto para captar y conducir desde la zona de Tapantí, del embalse del Llano, 2.200 litros por segundo, de los cuales unos 300, 400 se quedan en Cartago y el resto llegan hasta la planta, la denominada planta alta de Tres Ríos. Vean el costo, 55.3 millones, ¿verdad? Una bicoca. Era una conducción de 28,5 kilómetros de acero. Esta conducción, toda por gravedad, tiene algunas particularidades. Hay zonas muy inestables en la parte de Orosi precisamente y atraviesa por cerca del pueblo. Y por ahí donde se cayó el puente carretero, esta tubería tiene una carga estática de 520 metros. Esa combinación de más de 2 metros cúbicos por segundo y 500 metros de carga es totalmente inusual en sistemas de abastecimiento de agua. Tan es así que este proyecto fue la portada de una revista internacional de ingeniería precisamente por estas condiciones. Este sistema fue un diseño totalmente de AIA, quizás con excepción del túnel que tuvo el apoyo del ICE, ¿verdad? Y inspección de la AIA con préstamos del Banco Mundial y aporte nacional. Bueno, la conducción, como les decía, atraviesa algunas zonas inestables, etcétera, y discurre desde una salida del embalse llano, del túnel de salida del embalse llano que conduce a la planta hidroeléctrica de Río Macho, de una ventana de construcción, de ahí se pegó el acueducto Orosi. Y bueno, por gravedad hasta la planta de Tres Ríos, que era una planta vieja, se amplió, se remodeló, se pasó de filtros lentos a filtros rápidos, tecnologías EPIs. El túnel de la Carpintera es un túnel de un poquito menos de 1 kilómetro y 25 kilómetros en 2 grandes brazos. Vean la analogía cuando les presente quinta ampliación. 9 kilómetros hasta la planta de Guadalupe y 16 kilómetros a los tanques de Curridabat y de ahí hasta los tanques del sur en el centro de San José y por los cementerios. La cuarta etapa es de más o menos de un poquito antes del año 2000 a la actualidad. Se continúa con el desarrollo de pozos. Ahí está lo que se llama campo CNP, que ya ahora es propiedad de la IA de esos terrenos, y el proyecto de emergencia que incluyó pozos en la zona este, etc. Esto es para que se les aclare de dónde sale el término de quinta etapa y veamos un poquito, digamos, el avance que se ha tenido en los proyectos. Este proyecto PAM, ¿verdad? Quinta etapa, Orosi 2, lo que pretende es conducir y captar 2.500 litros por segundo
para beneficiar alrededor de 630,000 personas y muy posiblemente un horizonte que puede pasar incluso el 2050, dado que las tasas de crecimiento y los índices de fecundidad de las mujeres en edad fértil ha ido bajando. Ya estamos como Singapur en 1.4 hijos por mujer en edad fértil, ¿verdad? La tasa de reproducción tiene que ser de alrededor del 2.1 para que una población se mantenga estable en el tiempo. O sea que aquí más bien estamos, como les digo, como Singapur. Entonces puede ser que esto nos dé un poquito más de ese periodo. El presupuesto, digamos, que se tiene al momento es un poco menos de 450 millones de dólares, de los cuales 90% es un préstamo del BCE y un 10% es aporte de contrapartida de la IA. De acá tal vez lo que es importante es que tengamos claro que este es un proyecto país. Es un proyecto, o sea, un país no puede tener las dos zonas metropolitanas más grandes con déficit de abastecimiento o con una producción que apenas alcance en los veranos. Y estamos hablando de la zona metropolitana de Cartago, Paraíso, Oriamuno, El Guarco e indirectamente La Unión, ¿verdad? Y por supuesto, el área metropolitana de San José. Esto es la área directa. Ahora vamos a ver un poquito más de detalle. Y uno podría decir que incluso indirectamente Heredia, porque si no decías esto, ya habrá que seguir agotando los acuíferos del lado de Heredia, ¿verdad? Entonces, es un proyecto país, pues que debería contar con todo el apoyo de este gobierno y el que siga, ¿verdad? Y así ha sido y así esperamos que continúe. El componente 1, que es lo más grande, son las obras de captación. Y una vez se las menciono, las obras de captación, hay un desvío de un río Jucó, una toma que se llama Río Macho 2, hay que hacer una estructura de entrega al embalse, obra subterránea de excavación, el revestimiento de un túnel. El embalse llano se abastece a través de un túnel que el ICE llama el túnel 1, un túnel que tiene 60 años y que tuvo unos problemas estructurales ya en algunas partes, y para poderlo reparar sin afectar el acueducto, ¿verdad? Orosi, el ICE construyó un túnel paralelo que obviamente lo usó los meses en que tuvo que reparar y por supuesto no lo revistió porque era para un periodo muy corto. Este túnel se va a integrar al acueducto metropolitano y hay que revestirlo. Hay que hacer un mantenimiento de unos caminos y un desarenador. Y aquí anoto que con estas obras se independiza totalmente tanto Orosi 1 como Quinta Ampliación del funcionamiento del ICE y el embalse ahí del llano. Por lo tanto, estas obras de captación hasta el desarenador van por 4.5 metros cúbicos por segundo. En el desarenador saldría una tubería que conectaría con el Orosi 1, ¿verdad? Se elimina se cierra la válvula de interconexión con el túnel del embalse llano y sería a través del desarenador. Eso podría iniciar operación desde el principio porque operaría con Orosi 1. De ese mismo desarenador, ¿verdad? Esa sería una tubería que sale, dijéramos, hacia el norte y hacia el oeste saldría la tubería de quinta ampliación de ese desarenador, que es parte de estas obras de captación. Las obras de conducción son tuberías de 1,30 m, de acero, y dos túneles grandes y una galería, que ahora vamos a ver en más detalle. Ese punto 2 es lo más caro, lo más grande y lo más complejo de este proyecto. El tercer elemento fundamental, ¿verdad?, es la planta potabilizadora. Contrario a Orosi 1, que fue una ampliación y remodelación de una planta ya existente, aquí es una planta totalmente nueva para 2.500 litros por segundo y posiblemente 4 tanques de 10.000 metros cúbicos en esa misma planta para almacenamiento. De esta planta seguirían las tuberías de distribución, una tubería única que se bifurca en 2 grandes brazos, igual que Orosi 1, y un tema de escombreras. Menciono nada más que las escombreras son 6 sitios, 37 hectáreas de escombrera para colocar alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos, ¿verdad? Entonces,
es un proyecto complejo. Para los que nos gustan los dibujitos, esto que les he contado, podemos verlo ahora un poquito ya gráfico. El norte está al frente, como normalmente se pone en los planos. El este, por lo tanto, estaría a la derecha. Y vamos a iniciar el recorrido muy rápido en la esquina inferior derecha, ¿verdad? Allá donde dice desarenador. Eso azulito ahí que ustedes pueden ver es el embalse El Llano, y esas obras de captación, pues obviamente no se ven, pues son todas esas que les conté. De este desarenador hacia el oeste, como les decía, saldría el túnel El Llano. Vea que es un túnel con una característica que no va en una sola línea recta, son dos líneas rectas. Finalizando, y voy a hacer un paréntesis, les dije que todas las obras hasta el desarenador, incluyendo este, eran para 4,5 metros cúbicos. Bueno, dado que los túneles, por la tecnología escogida en ese momento para el estudio de factibilidad, tiene una capacidad hidráulica mucho mayor que los tubos, esos dos túneles tienen una capacidad grande. Entonces, uno de los cambios que se hizo al estudio de factibilidad, y ahora en la etapa de diseño final, fue aumentar los diámetros de los pedacitos que están entre el pedacito de conducción que está entre los dos túneles, ahí donde dice Cueste Vidrio, y de la salida del túnel El Llano, que es el segundo, el túnel Tejar, que es el segundo túnel, ahí donde dice Guatuso, hasta más o menos donde dice Sabana Grande. Esas dos partes de tubería se aumentaron a 4,5 metros cúbicos por segundo. No para sacar 4,5 metros cúbicos por segundo normalmente, sino porque en esa zona de Sabana Grande, ahí por Coris, ahí Orosi 1 y Orosi 2 o quinta ampliación van paralelo. Entonces ahí va a haber una interconexión. El hecho de que aumentáramos un poco la capacidad de estas tuberías en esta parte de aguas arriba de ese punto, nos permitiría, en el caso de una falla de Orosi 1 hasta ese punto, a no afectar el abastecimiento de San José, porque entonces podríamos echar los 4,5 por las tuberías nuevas y los túneles, y ahí a la altura de la interconexión devolver el agua para Cartago, la que se le daría a Cartago, y seguir con casi 2 para Tres Ríos y 2,5 para la nueva planta en Guatuso, ¿verdad? Entonces, aumentando un costo muy poco, le reducimos la vulnerabilidad muchísimo al sistema. Bueno, me devuelvo entonces, viene un túnel El Llano, desde el desarenador, continúa posteriormente, esos túneles van a ser revestidos porque van a presión, ¿verdad? Revestidos y reforzados porque van a presión. La idea es aprovechar la diferencia de nivel y seguir que sea un sistema totalmente por gravedad. Posteriormente va a tubería, ahí en Zanja, ahí por donde dice Navarro el Muñeco, Cueste Vidrio, hasta llegar al túnel Tejar. Nuevo túnel, ¿verdad? Con coberturas del orden de 100 metros. Y esto sale ahí en la zona de Guatuso, de nuevo por tubería en Zanja, hasta intersecar y cruzar allá llegar en el lado donde dice San Isidro, la Ruta Nacional 2, ¿verdad? La Interamericana Sur. Ahí la tubería se va por el costado oeste de la Interamericana hasta un poquito después del Quijongo y toma con rumbo noroeste hacia el sector de Coris. Como les digo, ahí es donde van a ir las tuberías en paralelo, habría una interconexión que permite un juego de aguas básicamente por todo lado, ¿verdad? Para bajar la vulnerabilidad. Muy bien. Continuamos, la planta de tratamiento estaría en la zona que hay de Quebrada Honda, ya del lado de Desamparados. Hay un pequeño túnel que se llama Lajas, que es básicamente para pasar hacer el trasvaso de una cuenca a otra, ¿verdad? Llegamos a la planta de tratamiento, una salida única hasta un punto donde hay una bifurcación. ¿Se acuerdan que Orosi 1 tenía un ramal a Guadalupe y otro hasta Tanques del Sur? Bueno, aquí tenemos el mismo símil. Hacia el norte tendríamos un ramal que llega hasta los Tanques de Curridabat. Entonces ya ve que ahí se integra, digamos, con Orosi 1. Y otro ramal un poco al sur que después toma hacia el oeste para la parte de San Miguel, San Rafael Arriba, San Rafael Abajo. En esta zona, donde dice calle Naranjo, por ahí, que dice tanques, ahí irían, es un espacio para 4 tanques de 10,000 metros cúbicos. Con el proyecto posiblemente se construyan 2 y se dejan previstos otros 2. Esto, digamos, es lo que ha contemplado el proyecto quinta ampliación, ¿verdad? Esto es básicamente en forma gráfica.
Ok. Las obras de captación, estos montos directos que les estoy diciendo, son montos que son con base básicamente en el estudio de factibilidad y algunas estimaciones que se han hecho propias. No son costos finales porque los diseños no están terminados, ni se tiene ya el presupuesto final, pero son los montos que dieron origen al préstamo. En otras palabras, los que aparecen en el Plan Global de Inversiones, el famoso PGI de este tipo de proyectos. 47 millones, puede subir un poquito con el desarenador incluido, de dólares, ¿verdad? Y es lo primero que se puede construir. La conducción para los 2,5, como les dije, con ese par de pedacitos a 4,5, son 23 kilómetros y 8.6 kilómetros de túneles y 14.4 kilómetros de tubería de acero de 1.3 metros. Esto por mucho lo más caro, 177 millones. La planta alrededor de unos 30 millones, ¿verdad? De dólares. Y unas obras ahí de distribución, que son las tuberías esas de salida, con algunos tanques, 53 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, hay como 3 elementos con algunos montos similares y la conducción, túnel y tubería, que es por mucho lo más grande. Bueno, ya hablamos un poco del desarenador, los túneles, la planta, las estaciones de bombeo y los tanques, eso ya lo mencionamos. Aquí hacemos como para que respire el que está hablando y continuamos. Esto ya fue lo que les mencioné, pero hay otros elementos, el componente 2, vea que el 1 por mucho es más grande, costó ahí directo 300 y resto de millones. Estas son algunas interconexiones con el sistema existente, un par de tanques de 5,000 metros cúbicos por la zona esa sur, allá del lado de Higuito y todas esas zonas, algunas tuberías ahí para pegar conducción y algunos equipos de bombeo como maquetía y eso que haya que aumentar. Esto no es mucho, como 9 millones de dólares. Y hay un tercer elemento que es muy importante también para el efecto país. No directamente hasta Puriscal, pero haciendo un juego de aguas en el mismo acueducto, se podría llevar agua del Santana hasta Ciudad Colón, y porque ahora actualmente de Puriscal va una cantidad de agua hacia Ciudad Colón. Entonces, llevando agua hacia ese sector, evitamos que esa agua tenga que venir de Puriscal y se puede quedar por allá. En el Guarco, no es parte del financiamiento de este crédito, pero está en otro crédito con BCE, el crédito 2164. Hay como 15 millones para hacer las obras del Guarco, y este se abastecería de Orosi 1, pero cuando esté funcionando quinta ampliación, porque si no se afecta el resto del acueducto metropolitano. Hay previsto una posibilidad de interconexión a Heredia, posiblemente al lado de Santo Domingo, si es necesario. Acerrí, ¿verdad? Que Acerrí no tiene agua. Acerrí lo poco que tiene ya lo tiene captado y su única salida es o comprarle agua a la IA o pasarle una parte del acueducto, ¿verdad? No hay otra salida. Y en el caso de Cartago, la interconexión, ¿verdad? Ahí se pone la unión, aunque eso sería en forma indirecta, pero sí una interconexión para Cartago, Paraíso y Arriamonte. Entonces ahí hay un poquito de plata para hacer estos trabajos. Las municipalidades tendrían que hacer el resto de los trabajos, ¿verdad? Solo tocamos un poco la parte de interconexión. Ahora, plata. El total, como les decía, da por los 446 millones de dólares. Las obras de infraestructura, 328 millones, son esos componentes 1, 2 y 3 que acabamos de mencionar. Los terrenos y servidumbres, ¿verdad? Son como 66 expedientes, digamos, de terrenos y servidumbres. Algunos de estos, o bastantes de estos, en zonas de protección, hubo que pasar una ley, un reglamento, ¿verdad? Y ahora se tiene que hacer un decreto de conveniencia nacional. Imagínense lo que es pasar una ley para solo esto, al tiempo que esto ha tomado, pero bueno, ya eso está. Hubo mucho apoyo para que pasara esto rápido. Ahora hay que hacer un decreto de conveniencia nacional y todo para poder adquirir esos terrenos. El resto ya se pueden ir adquiriendo. Y nada menos que 100 millones en otros gastos, ¿verdad? Cuando se construyó Orosi 1, el tema ambiental y esas cosas, pues realmente se manejaban de otra manera. Ahora hay todo
todo estudio de impacto ambiental. Aquí hay como 2 millones de preinversión para completar los diseños. Hay alrededor de un poco más, casi 13 millones de dólares para el PGA, ¿verdad? El resultado del estudio de impacto ambiental. Administración y eso, pues, y monitoreo son como 9 millones de dólares. La supervisión técnica es una supervisión externa que pide el BCE. Es una supervisión muy robusta, es una consultoría que hay que contratar por un poco más de 10 millones de dólares. Escalamiento de precios son como 17 millones, imprevistos con casi 28, 26 millones de dólares, y los costos financieros 25 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a este gran total. Ahora, este chiquito ya es un poco viejo. Les conté al principio, y por eso mencionamos la etapa 3, que Orosi 1 comenzó a funcionar, a operar en octubre del 87. Bueno, ese A viejito y tal vez más pequeño, era un AVIA muy organizado. Después de la intervención que hubo en el año 85, realmente se tuvo una junta directiva de lujo y una administración de lujo, ¿verdad? Que le dieron un gran impulso. No solo se terminó el proyecto Orosi, sino que inmediatamente se realizó un plan maestro que lo hizo la empresa israelí Tahal. Y vea que Orosi apenas estaba empezando a funcionar y 2 años después se tenía la planificación, el plan maestro para los siguientes 25 años. En ese plan maestro fue el que determinó como primera etapa o como opción a realizar los pozos, ¿verdad? De continuar con los pozos en la Valencia y pozos allá en el oeste de Santana y esa zona. Esa era, como decir, la alternativa escogida y fue la que se desarrolló. Pero ¿cuál era la segunda alternativa que quedó en ese plan maestro? Un Orosi 2. Entonces, ese plan maestro es la génesis de este proyecto, porque la etapa 3 se hizo a raíz del plan maestro y es la que todavía se está haciendo algunos pozos, ¿verdad? Pero ahí estaba la génesis de este proyecto. Bueno, por allá en los años 2008, el AIA lanzó un nuevo plan maestro para mirar hacia adelante. Desgraciadamente fue declarado desierto. Nunca entenderé por qué. Yo estaba fuera del AIA y otro día, a los que quieran, les podemos contar con todo detalle muchas cosas que ahí pasaron. Pero bueno, se enterró el plan maestro y todavía se está pagando las consecuencias de eso. No se podía sacar porque hubo un contencioso que se fue resolviendo ahí, no sé, en 2015, 2016 y no sé qué. Bueno, a raíz de que no se hace ese nuevo plan maestro, pero se contaba con esa segunda opción del plan maestro del 87-89, el AIA contrata al ICE para que le haga un estudio de factibilidad técnica basado en esa ruta que había dejado el plan maestro original, un estudio de factibilidad. Bueno, ese estudio de factibilidad duró su rato porque incluso tuvo que hacerse algunas órdenes de cambio. Por ejemplo, entre el plan maestro y este plan y este tiempo ya habían pasado 25 años y el ICE tenía información mucho más reciente de fallas y propuso y se aceptó un cambio parcial a ese trazado para evitar ir paralelo a algunas fallas locales, ¿verdad? Y más bien atravesarlas si era necesario en forma perpendicular, ¿verdad? Entonces ese estudio de factibilidad fue desarrollado obviamente por el AIA, la Sugerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo, básicamente las direcciones de PIC, Programación y Control, y la UEM de Administración de Proyectos en ese periodo. Y bueno, la contraparte fue el Departamento de Optimización de Sistemas de la IA, ahora llamado Desarrollo Físico. Ese estudio de factibilidad, una vez que ya se tuvo, el AIA de nuevo contrata al ICE, dado que conocía muy bien la zona y el estudio de factibilidad, etcétera, quedaba idóneo para que hiciera el estudio de impacto ambiental. Bueno, aquí otra unidad de la misma sugerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo, que es la UEM de Gestión Ambiental, es la que lleva adelante este proyecto con este contrato con el ICE. Por cierto, duró 3 años en Setena para llegar finalmente a estar aprobado.
Yo tengo 2 meses y medio fuera de la IA y bueno, me enteré que hace un mes fue aprobado por Setena y la semana pasada unos estimables vecinos de Orosi pues presentaron un recurso de amparo que ahora hay que esperar que se resuelva. Pero bueno, se espera contar este año con el estudio de impacto ambiental ya con toda su gloria. El tercer contrato grande con el ICE fue un contrato para diseño y, digamos, construcción. Después lo mencionamos un poquito más. La parte de diseño con un par de adendas, una que ya se aprobó hace un año y otra que está por aprobarse, va a llegar a alrededor de 6 millones de dólares. Esto se espera que con esta adenda 2 esté terminado el año entrante. Los diseños ya finales y su presupuesto y de especificaciones, etc. Y bueno, en la parte de financiamiento, por ahí el AIA también contrató un par de estudios con el ICE, o uno, pero un estudio base y después una actualización que fue el estudio de factibilidad económica y financiera. También la sugerencia de Saito o esto. El 24 de noviembre del año pasado, el directorio del banco aprobó un crédito por 399.2 millones de dólares, ¿verdad? Que es el 90% del costo estimado a la fecha del proyecto y, bueno, como les decía, la IA 10%. Bueno, ¿qué sigue? Construcción y operación. ¿Y por qué no le pongo fechas? Porque va a depender de algunas actualizaciones que la IA está haciendo, ¿verdad? Y en estos momentos, pues yo no puedo poner fechas por el IA. Tal vez si hay algunos funcionarios o algo nos pueden al final indicar qué ha pasado en este tiempo. Pero sí podemos hablar de qué sigue con este proyecto. Entonces, tenemos estudio de factibilidad, tenemos estudio de impacto ambiental, tenemos ya el diseño final muy avanzado, ¿verdad? Estas adendas fueron para mejoras que el mismo ICE detectó, por ejemplo, a su propio estudio de factibilidad y propuestas también de la IA, como esta de aumentar el diámetro para llevar los 4,5 desde la toma hasta la interconexión en Coris, para bajar vulnerabilidad, cambiar el tipo de tubería, que se hablaba de tubería de acero rolada, eso no nos gustó. Queremos tuberías estándar, no solo por construcción, sino también por operación y mantenimiento, etcétera. Ese tipo de cambios, algunos terrenos que hubo que cambiar porque se encontraron proyectos ahora en desarrollo, ¿verdad? Vea que el estudio de factibilidad tiene sus añitos y todo eso está viendo en estas dos adendas, ¿verdad? Una que, como les digo, fue aprobada hace un año y la otra que está, creo que por aprobarse en estos días, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Qué sigue? ¿A qué vamos? ¿Y qué plazos hay? Hay que formalizar ese crédito. Si bien el banco aprobó el 24 de noviembre del año pasado, ya vea que ya casi nos comimos un año, se tiene hasta noviembre del año entrante para la formalización. Eso quiere decir para firmar el crédito. Pero antes de que el banco firme el crédito, este es un crédito que no fue a la Asamblea Legislativa, no tiene garantía soberana o del Estado, sino que es un crédito directo que se respalda en las finanzas de la IA. Bueno, esto requiere aprobación de Mideplan, del Banco Central y de 2 instancias del Ministerio de Hacienda, Crédito Público y la Autoridad Presupuestaria, y un largo etcétera, ¿verdad? De condiciones que se tienen que tener para esa firma. Pero estas son las fundamentales. El AIA ya este año ya envió a Mideplan la documentación para estas aprobaciones. Mideplan hizo una serie de preguntas y entre otras cosas pidió actualizar las corridas de esos estudios económico-financieros que con bases de los datos de la IA, el ICE había hecho y actualizado. Y bueno, esto lo hicimos este año, yo participé en eso también, un balance de oferta y demanda actualizado y esas corridas. En estos momentos el IA está trabajando en esto para continuar este trámite en Mideplan. Después tendrá que pasar al Banco Central y aquí es donde yo quiero llamar la atención. Por eso he insistido lo de Proyecto País. Yo sé que las finanzas del país no son las mejores y que estamos en una época particularmente complicada porque es final de un gobierno y inicio de otro. Pero vean el plazo que tenemos. Aquí las autoridades actuales tienen que ser muy conscientes
de la responsabilidad que tienen y las autoridades que se estarán escogiendo el año entrante. Por lo menos habrá posiblemente dos partidos que pasen a la segunda vuelta. Bueno, entre esos dos les va a tocar esto y van a tener hasta noviembre de 2022 para esa firma. Y se los recalco mucho porque esto antes no era tan terrible. Antes, si usted se le pasaba, bueno, ahí el banco le daba chance. Las normas del banco cambiaron. Y cambiar esa fecha habría que demostrar primero, supongo yo, que se ha avanzado bastante y por otro lado, tendrá que hacer un muy buen trabajo el representante que el nuevo gobierno designe posiblemente a partir del 8 de mayo en el BESIE, ¿verdad? No va a ser nada fácil. Por lo tanto, hay una tarea muy importante que es formalizar ese crédito, porque si no, y no hay esa ampliación, hay que volver a empezar de cero. Todo el trámite con el banco. Entonces, esto es un tema que queda un año donde hay que apretar el acelerador y unirse como país para sacar este proyecto adelante. Condiciones previas, bueno, para el primer desembolso. En paralelo a esa formalización del crédito hay que ir trabajando en una serie de condiciones que son muchas, pero que se tiene hasta un año después de la formalización. O sea, se tiene, a partir de ahora se tiene 2 años, un año después de la formalización, 2 años a partir de ahora, para cumplirlas. Ahí hay que hacer ese contrato de supervisión externa, que es una consultoría, como les decía, de más de 10 millones de dólares. Hay que hacer cartel, hay que correr esa contratación, porque ese es un requisito. Si no está contratada, yo no puedo ir a hacer obras, porque ¿quién me hace la supervisión externa que pide el banco? El PGI, el Plan Global de Inversiones, hay que llegarlo ya, un Plan Global de Inversiones detallado. El PGA, que es el Plan Global de Adquisiciones, cuáles licitaciones, cuándo, montos, tipo de licitación, cronogramas, todo eso tiene que ir ahí. Un cronograma de ejecución con todo el detalle. Los planes de gestión ambiental y social, que ahora se vuelven fundamentales, ¿verdad? Como les decía, el PGA son más de 12 millones de dólares. Todo eso hay que armarlo. Y el contrato con el ICE, que hay para diseño y construcción, hay una cláusula del banco que tiene que haber evidencia para el banco de que ese contrato se elimina en la parte que a construcción se refiere. ¿Significa esto que no se puede hacer nada con el ICE? No necesariamente. Significa que el banco no te va a prestar un 5 a un contrato viejo. Cualquier contrato tiene que ser un contrato que tendrá que formular el AIA y que tendrá que llevar a no gestión del banco. ¿Qué se puede construir con el ICE? De todo eso que antes se pensaba construir todo. Bueno, básicamente lo que les llamamos las obras de captación, o sea, del desarenador, de ahí para atrás, unos 50 millones de dólares. Esto ya la Administración Superior de la IA, ante pregunta del diputado Engüe Macís, lo informó así por escrito a finales de enero de este año. También la gerencia, bueno, no la actual, pero la anterior, se lo comunicó así a la Cámara Costarricense de la Construcción, bueno, y al banco también se le ha comunicado, y todo el resto serán licitaciones públicas internacionales, ¿verdad? Donde haya competencia. Entonces, lo anterior se podrá hacer con el ICE, siempre que se salven algunos temas legales y se haga el estudio de mercado, ¿verdad? Y se podría hacer esa parte y un nuevo contrato para esos 50 millones de dólares. Para el resto, licitaciones públicas internacionales y si el ICE legalmente puede participar, pues podrá participar como un oferente más. El tercer tema, importantísimo, que sigue, bueno, todo esto anterior es para hacer las obras. Bueno, el banco da 84 meses, 7 años, para efectuar hasta el último desembolso. Las obras podrían pasarse un poco más, pero el último desembolso, con esta programación, que es lo que está aprobado por el banco hasta la fecha, sería el 24 de noviembre del 2029. Estos son como plazos máximos, ¿verdad? Terrenos y servidumbres, 66 expedientes, ¿verdad? Hay que comprarlos. Aquí requiere un gran esfuerzo institucional porque involucra a las áreas técnicas que están en la unidad ejecutora, pero involucra también la parte de avalúos, bienes inmuebles. Aquí se le quiere dar prioridad. De hecho, una cláusula del banco es que la AIA tiene que dar evidencia de que tanto la parte de proveeduría como la parte jurídica van a dedicar los recursos que este proyecto requiere con primera prioridad. Es un compromiso por escrito que la AIA tiene que hacer como parte de esas condiciones previas. Bravo. Los carteles de licitación hay que prepararlos, no son nada fácil, posiblemente parte con el apoyo de esta supervisión externa, ¿verdad?
la matriz de componentes ambientales y sociales y, por supuesto, las obras, ¿verdad? Que en el caso de la planta es construcción, equipamiento y puesta en marcha. Y bueno, las pruebas y todos los residuos para que finalmente la agüita llegue, ¿verdad? A todos nosotros. Y un último tema es que, como ustedes vieron, perdón, tenemos estos dos grandes brazos y con las salidas de Cartago, digamos, podemos sacar alrededor de un metro cúbico y medio, ¿verdad? Pero no los 2,5. Para sacar los 2,5, que se van a ocupar no en los primeros años, ¿verdad? Sino más allá, pues hay que integrar este acueducto al resto del acueducto metropolitano. Para esto ya se ha trabajado en una orden de cambio, una modificación unilateral a un contrato que ya se tiene con otro crédito del BCE, una consultoría que está en progreso, y con esto es la forma más rápida y más fácil de hacer la integración para determinar cuáles son los cambios que requiere el acueducto a partir de esos dos brazos y cómo se integra con Puente Mulas y con las otras fuentes, se pueden apagar bombeos, ¿verdad? Cuándo se tienen, etcétera, qué cambios hay que hacer. Bueno, todo eso se vería en esta integración. Con esto yo creo que les he contado un poquito los antecedentes, la génesis de este proyecto, en qué consiste, qué se tiene avanzado y qué sigue. Y quedo a partir de este momento a sus gratas órdenes para cualquier pregunta. Damos las gracias al ingeniero Saúl Trejos por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. Ya tenemos una que es anónima. Dice, ¿este proyecto implicaría un aumento tarifario importante? ¿Qué factibilidad política tendría aumentar las tarifas? Eso es una pregunta excelente. Sí, claro que va a requerir ajustes tarifarios. Como les decía, es el proyecto más grande en la historia del país. Orosio 1 costó la 10ª parte, claro. La inflación acumulada en dólares en 40 años es muy alta y el tipo de cambio en los años 80 era 60 y ahora andamos 10 veces más, ¿verdad? Pero bueno, sí, claro. Como les dije, este proyecto no tiene garantía del Estado ni tiene una participación directa. Eso sería muy deseable, que igual que con algunos proyectos como el de saneamiento, que el gobierno puso 100 millones de dólares, eso ayudaría muchísimo a la factibilidad de este proyecto, ¿verdad? A poderlo desarrollar. Un aporte del gobierno, pero bueno, eso tocará a las autoridades conversarlo y negociarlo, ¿verdad? En estos momentos está que este crédito se tiene que pagar con tarifas, ¿verdad? Con las finanzas de la IA, alicaídas, por cierto, y en los estudios estos económico-financieros lo que había era un aumento tarifario ahí de un cierto porcentaje paulatino. Por otro lado, este crédito tiene 5 años de gracia y 20 para pago. Entonces, tampoco es que hay que sacar los 500 millones de dólares en el primer año, pero sí, se pagará en principio con tarifas. Y el agua que vaya a las municipalidades no es de gratis, ¿verdad? Esa agua tiene que ser vendida precisamente por lo mismo. Adelante. Muchas gracias. La siguiente consulta de don Jorge Valverde. ¿Qué se reclama en el recurso de amparo por la aprobación ambiental de Setena? Bueno, ya yo no estaba en allá cuando lo presentaron, pero según me enteré, la comunidad está hablando de que no se hizo una audiencia de este proyecto con la comunidad de Orosi. A mí sí me consta que hubo varias reuniones de más alto nivel. La presidencia ejecutiva anterior se reunió y la dirección jurídica y la gente de que ha estado con este proyecto, de la OEN de gestión ambiental, etcétera, se han reunido varias veces con la comunidad de Orosi. Y más recientemente, un sábado completo, don Tomás Martínez, que es el actual presidente ejecutivo, el arquitecto Martínez y todo el equipo técnico también estuvieron todo un día allá en la comunidad de Orosi recientemente, o sea, hace unos cuantos meses. Entonces, pero básicamente era lo que entiendo que reclamaba el recurso de amparo, que ya por cierto fue contestado en plazo por el AIA. Adelante. Tenemos otra consulta de don Andrés Sáenz. ¿Cómo se hará para amarrar la parte de aprobación por parte del Banco de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda con la parte de diseño detallado del ICE?
A ver, no le capté muy bien. Vamos a ver. El ICE está haciendo con un contrato los diseños finales. Las aprobaciones no es Banco de Costa Rica, es Banco Central, ¿verdad? Y ahí el Mideplan lo que ve es, digamos, que si este proyecto es prioritario para los planes del país, ¿verdad? Cómo está y el Banco Central mira mucho la parte de finanzas, precisamente, cómo están las finanzas del país, cómo están las finanzas de la AIA para este endeudamiento, etcétera. Y los presupuestos que salen de esos diseños finales son los que sirven, han servido de insumo para justificar los montos de este crédito, ¿verdad? No sé si con eso le contesto o tal vez no le capté exactamente qué era la pregunta, ¿verdad? O sea, los diseños, los estudios de factibilidad y los presupuestos son los que han servido de base para la aprobación del crédito a nivel de directorio del banco, y toda esta documentación es la que pide Mideplan. Mideplan pide toda la información técnica, ¿verdad? Y revisan. Por eso les decía que incluso nos dijeron, mire, a esos modelos córrenos con datos, los últimos datos, hágame escenarios, y en eso se ha estado trabajando. Y el Banco Central lo que va a mirar mucho es la parte financiera del país y de la institución, ¿verdad? Crédito público igual, se va a preocupar mucho de estos temas, y la autoridad presupuestaria pues también, ¿verdad? Cada uno tiene que ir dando sus cheques. Si está por ahí don James Phillips, director de planificación de la IA, nos podría explicar por qué la unidad que conduce estas negociaciones, estas formalizaciones, es precisamente planificación de IA, y nos podría aclarar un poco más este tema. Adelante. Don Andrés indica que sí fue contestada la consulta. La Gracias. siguiente que tenemos es también anónima. Dice, ¿por qué se escoge que el proyecto atraviese las fallas de forma perpendicular y no paralela? Ok, imagínese dos bloques, imagínese dos celulares uno a la par del otro, ¿verdad? Esos son dos bloques de tierra, de suelo, y la pequeña distancia que hay entre un celular y otro es la falla, ¿verdad? Entonces, si usted pone la tubería paralela a la falla y esos dos celulares se le mueven uno en una dirección y otro en otra, ¿verdad? Se van a apartar uno de otro, rozándose, imagínenselo. Eso posibilitaría que la tubería en toda esa distancia se pueda romper, o sea que puede haber roturas en una longitud muy grande, muchas tuberías a reparar, mientras que si usted la cruza perpendicular, usted puede poner piezas especiales, incluso antisísmicas, etcétera, que permitan un juego de la tubería, y ese movimiento lateral lo pueda asimilar mejor. Y en todo caso, en el peor de los casos, y si es mucho el movimiento y se rompe el tubo, es en una posición muy localizada, en una distancia muy corta. Si va paralelo, va a haber una rotura a lo largo de varios kilómetros. Si lo atraviesa perpendicular, sería, en el peor de los casos, un daño puntual. Adelante. La siguiente también es anónima. ¿Cuál es la estrategia de la IA con relación al aseguramiento del recurso hídrico en el acueducto metropolitano si este proyecto sufriera atrasos? Según la CCC, la economía ha sufrido una desaceleración por los temas del recurso hídrico y no se dan las disponibilidades para los proyectos inmobiliarios. Bueno, precisamente el proyecto es para resolver ese problema hasta el año 2050. El AIA en estos años, y en estos últimos años, estoy hablando, quizás los últimos 4 años, precisamente pensando en que este proyecto no va a estar ni mañana ni el año entrante, ¿verdad? Va a durar varios años porque hay que hacer todas las aprobaciones y las obras no van a durar menos de 3 años en construcción, ¿verdad? Y las licitaciones 8 años, son 4, ¿verdad? Y más estas aprobaciones, ya vamos por 5, 6, estamos acercándonos allá tal vez a los años 2030 para verlo operando, ¿verdad? Ha implementado un plan que se llama un plan de emergencia, que pretende incorporar al sistema más de 1 metro cúbico por segundo de pozos. Eso es lo que está haciendo con fondos propios por alrededor de un monto de $50 millones. Eso, digamos, es lo que la IA ha estado haciendo para llegar de aquí a que esté quinta ampliación. Por otro lado, la Sugerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo tiene el encargo desde el 19 de noviembre del 19 de la Administración Superior de ir trabajando en términos para
hacer un plan maestro del recurso hídrico que vea ese recurso no solo para el acueducto metropolitano, sino una zona mucho más grande, digamos Cartago, Heredia, San José, a por lo menos 50 años más. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ver qué va a pasar con los acuíferos, ¿verdad? Y ver qué va a pasar con este recurso. Y después de quinta ampliación, ¿qué? Porque la ciudad y todo esto, si sigue creciendo, pues habrá que buscar ese recurso. Hay otro elemento muy importante que ya va a empezar licitaciones, según doña Vanessa, la sugerente, va a haber unas 5 licitaciones que ya empiezan a correrse este año, que son de un proyecto por 162 millones de dólares, que es el proyecto de reducción de agua no contabilizada. Ese proyecto, para el acueducto metropolitano, puede reducir, en cuanto a pérdidas físicas y todo, alrededor, un poco menos de 1 metro cúbico por segundo, alrededor de 800 litros por segundo, y ya van a empezar las licitaciones de cambio de medidores, de zonas de presión para bajar presiones, sustitución de tubería. Entonces, está el proyecto de emergencia para meter un poco de agua, 50 millones de dólares, y está el proyecto RAN, 162, de los cuales por lo menos 100 son para el acueducto metropolitano, para reducir pérdidas y además para reducir también las pérdidas comerciales, metiendo a la gente que está clandestina, que por supuesto no consume como una persona que está medida, consume 2 y 3 veces o desperdicia 2 y consume 1. Todo eso también en paralelo a este proyecto está el proyecto RAN, ¿verdad? De hecho, si no se hace el proyecto RAN, nadie te presta plata para que le vote, para hacer quinta ampliación y echarle agua al canasto. La estrategia ha venido de hacer los proyectos en paralelo. Adelante. Seguimos con la consulta de don Alejandro González. ¿Cómo ha sido la experiencia con el ICE en el contrato para diseño de las obras? De manera aproximada, ¿cuánto han sido las modificaciones en tiempo y en costo de este contrato y por qué han sido esas modificaciones? Bueno, la experiencia, yo conozco una parte, porque el contrato se firmó a mediados del 2018 y arrancó en octubre de 2018 y directamente ya este año, digamos, nos ha tocado, o me tocó por 8 meses, directamente eso. Pues como todo contrato es complejo, ¿verdad? Es complejo. Y yo eh, creo que tal vez voy a hacer una autocrítica institucional, ¿verdad? Metiéndome un poco todavía dentro de la institución. Creo que había que formar un grupo de alto nivel que le diera un seguimiento a este proyecto desde el estudio de factibilidad técnica hasta la fecha. Y como ustedes vieron, esto ha estado como en diferentes manos, ¿verdad? Entonces, casi que el hilo conductor había sido más bien el ICE, ¿verdad? Entonces, se cambia gente y entonces cada uno tiene su forma de pensar, ¿verdad? Entonces ha habido algunos estiras y encoges por ahí, técnicos, de interpretación del contrato, algunos normales, ¿verdad? O sea, algunos normales y algunos pues por ahí, ¿qué diría uno? Que hay un poco de asimetría entre el músculo que tiene el ICE, que es mucho mayor al de la IA, y sí ha habido algunos roces, pero bueno, como les digo, el proyecto por esas modificaciones aumentaría, a ver, un 25% más o menos el monto al final, porque originalmente eran 4,5 millones y se estima que va a andar por los 6 millones de dólares, que sigue siendo un monto para un proyecto de diseño final, un monto muy, muy razonable de diseño, ¿verdad? 6 millones de 400 y resto de millones es realmente, no es un monto caro, ¿verdad? Y las modificaciones, como le decía, por ejemplo, el mismo ICE planteó una propuesta para mejorar esas captaciones. Por allá también el AIA pidió, no me ponga tubería rolada, páseme la tubería de acero, hierro dúctil o polietileno, la que corresponde estándar. La interconexión entre los dos acueductos originalmente no estaba, fue una propuesta posterior. Y la idea esa de aumentar los diámetros un poco, pues también
y tuvieron que cambiar hasta el trazado, etcétera. Entonces esas cosas es mejor verlas ahora. No, $1,5 millones en un proyecto de este tamaño es prácticamente nada, ¿verdad? Yo creo que hay que invertir en la parte de los estudios y los diseños para no sufrir después en construcción y mucho menos en operación y mantenimiento. Gracias. La siguiente consulta es de don Deiner Castro. ¿El alto costo de la tubería de conducción respecto a los demás componentes se debe a la necesidad de construir los túneles? De los $177 millones, los túneles son como 100. Los dos túneles son obras grandes, ¿verdad? Son más de 8 kilómetros de túneles de 3,5 metros de diámetro, digamos, en roca, obviamente. Son caros, pero había que irse por rutas, como le digo, más seguras, ¿verdad? No pasar por pueblos, etcétera, tratar de evitar eso y después irse lo más posible por calle. Pero sí, los túneles son alrededor de $100 millones de este proyecto. Las tuberías, como tuberías, son 77 millones, pero bueno, también es una longitud muy grande de tubería en diámetro grande de acero, ¿verdad? Entonces, pues sí, y todo esto ha subido muchísimo, ¿verdad? De costos en los últimos años. Entonces, sí, ahí está reflejado, es un costo grande, es un proyecto muy grande, ¿verdad? Entonces, pues sí, habrá que hacer toda esa revisión de costos y todo y bueno, por eso también es importante que las licitaciones sean públicas internacionales para que haya competencia. Ahí nos dirán los participantes cuál es el mejor costo, ¿verdad? Vamos a poner a competir empresas de alto nivel, ¿verdad? Gracias. La siguiente consulta es de don Arturo Rodríguez. El diseño de Orosi 1 tuvo poca consideración de los riesgos asociados al sistema. ¿Cómo se está considerando para esta nueva etapa? Bueno, muy bien, Arturo. No, y Arturo conoce muy bien, él operó, tuvo el mantenimiento del proyecto Orosi 1 por muchos años. En este caso, desde el inicio, como le digo, desde el puro principio, el ICE, digamos, que estaba, y la gente de allá que estaba con esto de los diseños, han tenido mucho cuidado precisamente en escoger la ruta, en tratar como le digo, de no ir paralelos a las fallas, de que estos túneles, de hacer los estudios geotécnicos y de todo tipo que se necesiten para el dimensionamiento. Esto se ha venido con mucho cuidado y será antes de licitar, habrá una exhaustiva revisión con consultoría de supervisión externa que pide el banco. O sea, una de las primeras labores de esta supervisión externa es revisar todos los documentos, ¿verdad? Que haya preparado, que se hayan preparado, los informes, los análisis, los estudios de suelos, los estudios geotécnicos, de sismicidad, todo es parte de esta labor. Y sin duda, habrá que incorporar, por ejemplo, en los túneles, los parámetros y las normas FIDIC, ¿verdad? Para hablar de compartir el riesgo geológico, etcétera. Yo creo que es una etapa que con esta supervisión se pretende una revisión muy exhaustiva de todos estos temas antes de lanzar cualquier licitación, ¿verdad? Por eso le decía que todavía nos falta trabajo para llegar a esto, pero desde un principio, y como les digo, la ruta que había escogido Tajal, que es una muy buena empresa, incluso hubo que hacerle esa adenda al estudio técnico para tratar de bajar todos esos riesgos y considerar en los diseños todos los problemas sísmicos, hidrológicos, hidráulicos, etcétera, que se puedan encontrar en la zona. En esto sí es una ventaja el ICE porque ha conocido muy bien toda la parte hidrológica, hidráulica, sísmica y geotécnica de la zona. Entonces, yo por ahí me siento bastante tranquilo, ¿verdad? Aunque hay que tomar todas las previsiones. Y también será muy importante en la etapa constructiva vigilar muy bien por la calidad de los materiales y la forma en que se construya todo, ¿verdad? Adelante. Bueno, dado que ya se cumplió la hora de conferencia, las consultas que quedan pendientes se estarán enviando
vía correo electrónico, previa respuesta del ingeniero Saúl Trejos. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias al ingeniero Saúl Trejos por la excelente conferencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y recordarles que la grabación de esta charla queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Tengan todos muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Feliz tarde.